A ver, muy buenas. ¿Cómo están? Antes de empezar, me gustaría hacerles dos preguntas. Pueden levantar la mano, no es interactiva la cosa. Pueden levantar la mano, ¿sí? Número uno, ¿a quiénes les han dicho que para tener un rol tipo Project Manager o para poder liderar un equipo tienen que dejar de programar y meterse directo al Jira? Vale, hay más de lo que pensaba, ¿eh? Bien. Y otra pregunta aquí está, a ver cuántas manos salen. Cuando fueron, o si siguen siendo juniors, ¿cuántos seniors les han dicho búscalo en Google? ¿Hay algún psiquiatra entre ustedes? Vamos a necesitarlo. No, mentira. A ver, vamos a ver hoy un poquillo, vamos a hablar de cómo podemos liderar, ¿sí? Sin tener que hacer ese paso al métete en Jira, ¿bien? Y sobre todo, a saber comunicarnos para evitar el búscalo en Google, ¿bien? Y aquí no solamente les voy a traer ciertas herramientas y pues lo que me ha servido a mí en mi experiencia, ¿sí? Sino que vamos a ir a qué puedo hacer, o sea, práctico, de forma práctica, qué puedo hacer realmente para automatizar cosas y vamos a sacarle por aquí provecho a la IA también, por supuesto que yes. ¿Bien? Pero primero, ¿quién es el portador de la barba? Mi nombre es Pedro Plasencia, soy ingeniero de sistemas, actualmente estoy como Frontend Technical Leader, sí, y me dedico a desarrollo web desde hace 11 años, Dios, qué viejo estoy. Y aparte de todo esto, pues también fundé la comunidad de programación en español. Tienen aquí el logo y todas las redes. Soy como la lepra en el medioevo, estoy en todos lados. Así que... Por cierto, al final de la presentación tienen un regalo, ¿vale? Si sus móviles tienen un lector de QR. Vale, para empezar vamos a situar bases. ¿Sí? ¿Qué entendemos por liderar? Pues claro, podemos entender ciertas cosas, ¿no? El métete en Jira lo podemos entender como el liderazgo, pero no del todo, ¿sí? Entonces, liderar no es, teóricamente ¿cómo se llama? Idealmente, no es meterse al Jira, ¿no? No es gestionar desde Jira, o desde Notion, o desde Trello, desde Miro, desde XYZ. No se supone que es durar todo el día en reuniones, aunque sí es cierto que mientras más seniority tenemos, pues obviamente en más reuniones vamos a participar. ¿Por qué? Porque nos vamos a dedicar mucho más a hacer ese puente entre la parte técnica y la parte funcional. Entonces sí, vamos a estar en más reuniones, pero ya les voy a traer un truquillo para eso, ¿sí? Aparte de eso, no es tomar decisiones ciegamente por el equipo, que eso se ve muchísimo, ¿sí? Sobre todo a nivel burocrático, a nivel de empresas. Seguramente más de uno le habrán dicho, mira, tienes tanto tiempo para esto, ¿no? ¿Y quién estimó eso? Nadie. ¿Y te preguntaron a alguien? No. Pero tienes tanto tiempo para eso, ¿no? Entonces no es la idea. Mal asunto. ¿Qué entendemos aquí o qué quiero que entendamos por liderar, precisamente? ¿Sí? Guiar con código y decisiones técnicas. Se supone que somos técnicos, lideremos desde lo que nos gusta, desde la parte técnica, ¿sí? Y esto se hace con el ejemplo, o sea, cómo implementamos cosas, qué decisiones tomamos y en base a qué las tomamos, sobre todo, ¿vale? Aparte de eso, enseñar y documentar lo aprendido al equipo. No necesariamente, necesita ser el super senior, bien, para enseñarle a alguien más, porque siempre hay alguien que sabe menos, sea de la parte técnica o sea de la parte funcional, de la parte de negocio de tu empresa. Si tú tienes conocimiento de la casa, hablando de la casa como de la empresa, pues tú puedes mentorizar a alguien y mira, esto funciona así, no, que no me gusta, ya, pero es así, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tú tienes más experiencia que él. Luego, utilizar, aquí viene lo chévere, herramientas como por ejemplo inteligencia artificial, ¿sí? Pero con propósito, con sentidiño, ¿sí? Y dar ejemplo de pensamiento crítico y comunicación técnica, ¿vale? Y aquí vamos a ver un ejemplo que a mí me gusta mucho implementar y que de hecho lo implemento desde la universidad, así que viene con salseo, chisme y anécdota, ¿bien? Comunicación. Muchas veces cuando nosotros vamos a un taller o hablamos de habilidades blandas, ¿sí? Hablamos de comunicación, de que hay que aprender a comunicarse. Ajá, pero ¿eso con qué se come, no? O sea, vale, yo sé hablar, ¿sí? Pero ¿a qué vamos cuando hablamos de comunicación efectiva, en este caso a la hora de liderar, a la hora de mentorizar a alguien, ¿sí? Número uno, hablar menos y explicar la cosa, ¿sí? Explicarlo mejor, explicarlo de tal forma que la otra persona realmente lo entienda. Y aquí hay truquillos que pueden utilizar, ya les voy a decir cuáles, ¿sí? Otra es, o sería reformular antes de corregir, es decir, muchas veces nos vamos de cabeza, eso está mal,
No, ya vamos a calmarnos, vamos a ver primero por qué lo hizo así. ¿Sí? No solamente se tiene que entender la solución que nosotros le planteamos a la otra persona, ¿sí? En caso de corregir algún error, sino que se tiene que entender también cómo llegó esa persona ahí. ¿Sí? O sea, qué fue lo que pasó por su mente cuando decidió implementar eso que ahora falla. ¿Vale? Que a todos nos ha pasado y nos seguirá pasando, dicho sea de paso. Dar siempre contexto técnico y no solamente instrucciones, ¿vale? Y sobre todo hacer el matching también funcional. Ahora, una cosa que a mí me ha servido un montón para poder comunicarme y sobre todo asegurarme el evitar el búscalo en Google, ¿vale? Ha sido siempre tratar de que la otra persona llegue por sí sola a la conclusión a la que yo la quiero llevar. ¿Cómo hago esto? Tiempo de anécdota y chisme. En la universidad nosotros tenemos un grupo de estudio, que si están estudiando se los recomiendo enormemente. Búsquense 4 o 5 personas que se lleven bien, que les caigan bien, vamos. Y reúnanse y estudien, hagan cosas. No, que no entiendo, y cualquier cosa, no solamente programación. O sea, no entiendo cálculo, no entiendo esto, no entiendo aquello. Pues reúnanse y precisamente ese intercambio de puntos de vista y de cómo piensa el otro ayuda un montón a crecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía yo? Yo tenía un grupo de 4 personas, éramos 4 amigos en la universidad, y nos poníamos en pareja a hacer los ejercicios de programación. ¿Bien? Y siempre había un amigo que me decía, yo voy con Pedro. Vale, ¿pero por qué? A él le costaba un poco, bueno, a todos nos costaba realmente programar. ¿Bien? A algunos se nos daba un poco mejor, otro un poco peor, da igual. El tema es que a él le gustaba estudiar conmigo porque él decía, Pedro no me da la respuesta, sino que me hace pensar. Entonces, aquí quiero que lleguemos. No es lo mismo que llegue alguien en el trabajo, por ejemplo, y te diga, mira, es que esto me falla, ¿cómo lo arreglo? Y tú le digas así, porque ya te lo sabes, porque ya has visto el bug, porque viste el log, porque tal y qué sé yo. Si tú le dices ya la respuesta y le dices, mira, se arregla así, va a volver al día siguiente o a los 3 días o a la semana y te lo va a volver a preguntar. ¿Por qué? Porque no entendió el por qué la solución es esa. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería la idea? Ver primero el contexto, ver cuál es el error, ver los logs, ver el código con él, o sea, con la otra persona, ¿no? Ver los logs, ver todo lo demás, entender por qué le pasa y a partir de ahí guiarlo. ¿Cómo lo puedes guiar? Por ejemplo, de forma genérica. De hecho, me pasó hace unas semanas. Alguien que tiene poco tiempo en donde yo trabajo, bien, vino, que es de mi equipo, dicho sea de paso, y me dijo, Pedro, me falla esto. Y yo, ok. Aquí aproveché precisamente de explicar un concepto base del lenguaje propio, en este caso de JavaScript. Mira, ¿qué pasa en JavaScript cuando nosotros hacemos esto? En este caso, si mal no recuerdo, era concatenar un string y un number. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Cuando tratamos de concatenarlo. No sé. Vale. La fuente del error no es que lo hayas hecho. La fuente del error es que no sabes lo que pasa cuando lo haces. Y a partir de aquí se explica el concepto. Mira, cuando tú haces esto, lo que pasa es esto y esto. JavaScript hace una transformación de datos, clase, que sea, y lo que te suelta es un string. No te lo va a sumar, o si no, te va a soltar un none. Aquí tal, ¿no? O sea, se entiende el tema, ¿no? Que la otra persona entienda el concepto para que después no le vuelva a pasar. Pues la próxima vez que vaya a hacer una blasfemia de estas, va a decir, no. ¿Por qué? Porque esto va a funcionar así. ¿Sí? Entonces, este tipo de comunicación ayuda un montón, no solamente a ti a refrescar conceptos, porque estamos ya yendo a la base del lenguaje en este caso, ¿sí? Sino que también ayuda a la otra persona a entender realmente lo que está haciendo. Porque uno de los errores, ya aquí cada quien tendrá su percepción, pero yo he visto muchos errores que son precisamente de la falta de entendimiento de fundamentos, de bases. Entonces, claro, cometemos los errores, pero no entendemos el por qué. Y empezamos a permutar soluciones. A ver si algo cuela. Y ahí empieza el ciclo vicioso después, ¿no? Entonces, si comunicamos las cosas de esta manera, la otra persona aprende, crece como developer, nosotros repasamos y todo está chévere. ¿Sí? Aparte de eso, hay otras técnicas, ¿bien?, para poder mentorizar. Número 1, pair programming. Ya muchos habrán visto esto, habrán tratado de implementarlo. A ver, ¿a cuántos de ustedes les han agendado? Que abren el Teams, que es la aplicación más fea creada por el hombre. ¿A cuántos les han agendado una sesión de pair programming? Qué blasfemia. Bueno, pero por lo menos somos pocos. ¿Qué pasa? ¿Cómo recomiendo yo hacer el pair programming? El pair programming se supone que es algo que debería ser natural, ¿sí? En mi opinión. Debería nacer solito, ¿sí? Como una relación, pero no tan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien viene con una duda, sea funcional, sea técnica, sea tal,
Vale, vamos a hacer pre-programming. Comparte la pantalla y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Ese tipo de sesiones, da igual si duran 2 horas, porque he estado en sesiones que han durado 2 horas, da igual que duren 5 minutos, ayudan a este tipo de temas, ¿sí? Y se crea esa costumbre en el equipo de que vamos a hacerlo aquí rápido, comparte tú, comparto yo, no sé qué, cómo lo harías tú, cómo lo has pensado, y hacemos la sesión sin necesidad de agendarlo en un calendario, bien, para obligarte a hacer pre-programming, porque sí, en muchas reviews y en muchas en muchas retrospectivas y tal, no, ¿en qué podemos mejorar? Hay que hacer más pre-programming. Vale, vamos a agendar esa, y después nadie hace nada, pues claro, no tienes tiempo, la hora no te viene bien, el equipo no puede, no tienen nada que compartir y pare de contar, ¿sí? Otra sería code reviews. Todos hacemos code reviews, todos vemos blasfemias varias en los repositorios y aprobamos eso porque sí, porque ya no hay tiempo, ¿sí? Pero hacerlas con un poco más de sentido, ¿no? O sea, ya más allá de refutar algo en la code review, decir, mira, esto cámbiamelo, el por qué. Cámbiamelo porque este es el estándar, por ejemplo. Aquí estás usando esto, ya tenemos una variable para esto, o tenemos una constante, o tenemos un enum, o tenemos lo que sea, ¿sí? O sea, que se entienda y se solidifique un poco también el tema de los estándares de código que utilizamos en los proyectos como equipo. ¿Bien? Pensar en voz alta, esto todos lo conocemos, todos lo hemos hecho, parecemos psicópatas hablándole a la pantalla, ¿vale? Pero es la técnica, la mítica técnica del patito de hule, ¿no? Del rubber duck. Sí, empezamos a hablar ahí, esto porque no funciona, no sé por qué no funciona, entonces empiezas a tú dictar el flujo a nadie y la cosa funciona, ¿no? Resuelves el tema. Entonces, si lo haces, aunque sea una llamada, ¿sí?, va bastante bien, sobre todo cuando quieres transmitir algo a otra persona, algo que pues descubriste un bug, que un bug puede ser compartido entre muchos proyectos porque todos lo implementan de la misma forma, por ejemplo. Esto suele venir bastante bien, aunque sea dictado, aunque sea hablado solamente sin mostrar nada, ¿sí? Y sobre todo dejar rastro útil. Y con dejar rastro útil no me refiero a documentar una Biblia allí, ¿sí? Me refiero a ir directo al grano y documentar lo que realmente hace falta. Decisiones, por ejemplo, técnicas, ¿sí? Nosotros documentamos decisiones técnicas para en el futuro decir qué hizo Pedro en el pasado. Bueno, saco el documento, ok, mira, yo decidí esto porque, sí, hice esta prueba de concepto, hice esto otro, entonces, bueno, sí, mi yo del pasado tenía razón, así que dejo de preguntarme estupideces y pues sigo con mi cuestión, ¿sí? Entonces, la documentación, perdón, lo más puntual que se pueda, lo más útil que se pueda, ¿vale? ¿Cómo tenemos o qué cosas tenemos a nivel de documentación? Por ejemplo, design docs, ¿sí? Que en un repositorio de GitHub, en mi cuenta en este caso, tiene un formato de design doc, de todos modos ponen design doc en GitHub y les van a aparecer varios formatos. Y esto es súper útil para ese levantamiento de información previa, ¿no? Para decisiones técnicas, documentar decisiones técnicas y documentar también alcance funcional de proyectos. Tip brutal. Ustedes le dicen a ChatGPT o a cualquier otra IA, ¿sí? Mira, voy a hacer un proyecto tal. Se lo describen así a detalle. Hazme un design doc, bien, con formato X, o si no, propon tú el formato, para ver el alcance de ese proyecto. Quiero que el alcance sea quiero utilizar este stack, o quiero probar estos stacks y ver cuál es el mejor. O te pones a razonar con ChatGPT, bueno, mira, ¿qué consideras que es mejor? ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene? Y a partir de ahí te sale un documento de decisiones hermosísimo, que después puedes usar como referencia base para saber qué es lo que vas a desarrollar y qué es lo que no, de momento, por lo menos, ¿sí? Con qué stack, con qué arquitectura y pare de contar. Y esto te agiliza un montón lo que es el levantamiento inicial de un proyecto, ¿sí? Con la misma inteligencia artificial también podemos hacer pruebas de concepto súper rápidas. O sea, mira, vamos a hacer el design doc, ya teniendo un design doc que a ustedes les guste, que les cuadre, que les venga bien, se lo pasan al mismo rollo, a la misma IA, y les dicen, bueno, mira, ahora vamos a generar una prueba de concepto de esto, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar aquí un producto mínimo viable, una prueba de concepto para ver si esto cuela, y podemos decidir si la cosa me gusta, o si voy por otro lado, o si modifico el alcance del design doc, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto a nivel de empresa nos sirve también porque muchos requerimientos muchas veces no están del todo claros. Digo muchas veces para no decir siempre. No están del todo claros, ¿sí? Entonces, claro, alguien promete algo en cierto tiempo, a ti te lo asignan, pero realmente no están seguros si la cosa viene bien. Sea por stack, sea por tecnología, sea por compatibilidad, sea por versión, da igual. Con la inteligencia artificial puedes hacer una prueba de concepto rápida, decirle, ok, mira, esto funcionaría para esto, trata de integrarlo. No funciona, ok, mira, ya tienes tú para responder a quien sea, mira, esto no cuela porque pasa esto y esto.
¿O sí funciona? Ok, sí, es posible, es factible, se puede hacer. ¿Bien? Entonces podemos sacarle bastante provecho desde ese punto de vista. El onboarding técnico es otra cosa que también se puede automatizar, ¿sí? A mí me gusta mucho y en los equipos que he liderado lo que hago es hacer un onboarding documental, ¿vale? De forma tal de que todo desarrollador que se incluya al equipo, tienes aquí tu cuestión, sigue esos pasos tal cual y obviamente le pides feedback, ¿vale? ¿Te faltó algo? ¿Te falló algo en el proceso? Sí, mira, esto hay que cambiarlo, esto se actualizó, esto tal y qué sé yo, esto cambió, vale, no pasa nada. Vamos y lo acomodamos, pero tienes eso ahí y ya no te tienes que preocupar tú por estar ahí con él, ¿no? O con ella, pues pegado ahí, bueno, vamos a hacer esto, sino que lo tienes ahí en la documentación. Si tienes dudas, obviamente, o algún problema, pues me lo dices y lo resolvemos. Si no, no hay novedad. Se puede hacer el onboarding técnico directamente de forma automática, el desarrollador lo hace y ya está, ya tiene su entorno limpio y chévere. ¿Sí? Convenciones en pull request y en commits, etcétera, etcétera. Véase conventional commits, que todos lo hemos usado, quizás sí, quizás no. Este tipo de revisiones se puede automatizar, no solamente la revisión de la parte del formato de los commits, ¿sí?, sino también de la revisión del historial de Git, ¿vale? ¿Cuántos realmente les gusta, a cuántos de ustedes realmente les gusta cuidar el historial de Git? Ah, poco, mal asunto. A ver, del historial de Git, del árbol, ¿sí?, puedes sacar con una IA, por ejemplo, puedes sacar un historial de commits y preguntarle, bueno, mira, ¿cuándo se hizo esta feature? Ah, en este commit. Vale, ya sé que es el culpable de todas mis desgracias. Entonces vas y haces el revert o lo que sea que vayas a hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son bastante interesantes de automatizar. ¿Bien? Y obviamente, si se sigue un estándar de nomenclatura, es mucho más fácil identificarlo, porque si el feature decía botón nuevo, mal asunto, ¿sí? Ahí vamos, precisamente damos el salto a la automatización útil, a la que realmente aporta. No automatizar por automatizar porque, oh sí, esta es la moda, qué bonito, es todo automático, pero ya, no tiene sentido. Ejemplo de esto súper rápido, porque me dio mucha risa. Hace pocos días compartí en YouTube un video donde muestro una extensión. La extensión a mí me ha servido bastante, porque lo que hace es que tú copias un JSON, copias un objeto, le das Control-Alt-V a un archivo de TypeScript, y a partir de ese JSON te crea todas las interfaces, de una. Es brutal. Y el primer comentario del video era, eso lo hago con Cloud. Y yo, pero vas a gastar un token, hijo mío, en pedir eso cuando tienes con Control-Alt-V y ya está. Entonces hay que también cogerle sentido a la cosa. Sí, puedes utilizar la IA, pero no a lo loco. ¿Sí? Eso cuesta. ¿Vale? Entonces, la automatización tiene que ser útil. Otro tema que puedes automatizar para concentrarte en lo que realmente te interesa y poder dar paso a este liderazgo es precisamente automatizar el tema de los despliegues, por ejemplo, automatizar el tema de la revisión de formatos, ¿sí? Sea, por ejemplo, formatos de conventional commits, cuando tú vas a subir un commit al repositorio, eso lo pueden hacer, por ejemplo, con Husky. O sea, todo lo que sea formato, linters, prettiers, testing hasta cierto punto, etcétera, 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 tratar de hacerlo un poco más ágil. ¿Para qué? Para que ustedes realmente se concentren en lo que les interesa, que es desarrollar, que es aportar el valor técnico a su producto que están desarrollando. ¿Sí? Y por último, diagramas vivos. ¿Y por qué digo diagramas aquí específicamente? Porque me encantan los diagramas. O sea, es un dibujito chévere que te explica todo. ¿Vale? Entonces no te tienes que leer ahí 10 párrafos de documentación, sino que tú ves un diagrama y sabes más o menos qué arquitectura tiene, cómo se comunican los componentes, hacia dónde va el flujo de la data, y ya está. Y son 3 diagramas y listo. Entonces el diagrama pues lo actualizas con el código, con la arquitectura, con las decisiones basadas, por ejemplo, en el design doc, ¿sí? Y se mantiene todo solo y todos estamos chéveres y no hay tanto dolor de cabeza. Vale, yo no sé si yo apunto aquí, esto sí tengo que apuntar, bueno. Entonces, aquí, obviamente hay riesgos. Todas las herramientas que les acabo de mencionar, ¿sí?, son cosas que nos van a ayudar potencialmente a ahorrarnos tiempo para poder desarrollar al mismo tiempo que mentorizamos o lideramos un equipo, ¿vale? Pero siempre hay riesgos. Por ejemplo, el convertirse en el que revisa todo, que toda pull request pasa por ti. O sea, tú eres ahí el túnel, ¿no? Es el aeropuerto internacional, aquí todo pasa por aquí. Entonces, no es la idea. La idea es que ustedes tengan una configuración como equipo, tengan también un estándar como equipo, de que, bueno, mira, necesitamos por lo menos 2 aprobaciones ¿de quién? De estas 15 personas, ¿sí? Y la cosa se hace un poco más chévere, ¿vale? Obviamente, otro riesgo es vivir entre reuniones y mensajes. Y aquí les traigo truco práctico que, si no lo hacen, háganlo. Se lo recomiendo. Bien, y es que, ¿a cuánto les ha pasado que están programando tranquilamente con su mate, su té, su café, su agua, su elixir, ¿sí?
Y están programando, están hiperfocus, concentrados, no sé qué, y salta la notificación esta con el tonito este macabro y alguien los está llamando. ¿A cuánto les ha pasado? Todo Dios, sí. Entonces, ¿cómo evitamos esto? ¿Cómo podemos evitar esto? Si usan Teams, que repito es la aplicación más fea creada por el hombre, hay una pequeña ventaja de esto. Yo lo que hago es crear bloques de foco, ¿sí? Ustedes pueden agendar una reunión vacía, sin nadie, y le dicen, bueno, 4 horas. ¿Qué? No. Aquí aparezco ocupado 4 horas. Ya está. Te metes en la reunión y te pones en no molestar y todo es chévere y bonito en la vida. Hasta el día siguiente, pero se entiende, ¿no? Entonces pueden hacer ese tipo de cosas para poder agendar y compaginar la parte de gestión, la parte de liderazgo, con la parte que nos interesa y que nos gusta, que es desarrollo, ¿sí? Y ya vamos a hablar del objetivo de todo esto, ¿vale? Aparte de eso, pues seguimos con automatización de lo que se pueda, repito, o de lo que se deba, ¿bien? Cuidado con ir a lo loco, ¿vale? Y siempre tratar de lo que es delegar, o sea, delegar, cuando hablo de delegar me refiero a la IA, ¿sí? Temas de reporting más de temas de decisiones. O en base a un reporte yo tomar una decisión, en base a una conclusión dada por la IA, que yo le haya pedido yo sacar la conclusión. Es decir, no dejarse llevar ciegamente por otra cosa, porque es la misma cosa que copiar y pegar de Stack Overflow. Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo desde la IA, entonces no tiene sentido, ¿sí? Entonces, liderar, en este caso, de la mano de la inteligencia artificial, ¿sí? No es hacer menos. Se supone que debería ser hacerlo mejor, usando la inteligencia artificial como copiloto, por eso se llama copilot, ¿sí? O sea, que nosotros seamos los que tomamos la decisión final, revisamos el código, revisamos la calidad del mismo, revisamos que cumple con los estándares, ¿sí? Porque blasfemias hemos visto todos, y a partir de ahí, pues usamos lo que realmente nos interesa y lo demás, afuera, ¿sí? Automatizar toda tarea que sea repetitiva en potencia, no solamente con IA, cuidado. O sea, la única forma de automatizar no es con inteligencia artificial. Pues mira, por ejemplo, el ejemplo de la extensión. O sea, no tiene sentido que yo gaste tokens cuando tengo una extensión que ya me lo hace, ¿sí? Entonces, utilizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, o sea, a nuestro alrededor me refiero al entorno de desarrollo, ¿sí? Al IDE, a sus extensiones, a la inteligencia artificial, etcétera, para poder hacer nuestro trabajo de forma más eficiente, ¿sí? Y, repito, concentrarnos en lo que no nos estresa tanto, que a la vez sí, pero ya, ese estrés es chévere. Luego, mentorizar con inteligencia artificial. Y esto también es súper interesante, la parte de mentoría con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque fíjense que el ejemplo que les di al principio, de volver a la base del lenguaje, ¿sí? Era un concepto básico de que, bueno, mira, esto pasa cuando haces esta blasfemia en JavaScript, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer que eso se vea mucho más o mucho mejor, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar, pero de una forma agnóstica, ya apartada del contexto del error en sí? Le pedimos a la IA un ejercicio. Mira, dame un ejemplo de esta blasfemia. Y te lo da fuera de contexto. Y con eso lo explicas mucho mejor. Entonces, mira, lo que tú estás haciendo en tu contexto es esto en la base. Entonces, si tú haces esto, mal asunto, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas, de ejercicios, de planteamientos, los puedes sacar con ella, lo puedes automatizar y puedes también, pues, mentorizar y dejarlo, digamos, incluso en una documentación, una base de datos común, de que cualquiera pueda ir a revisarlo, ¿vale? Y por último, volvemos a enseñar a razonar. Somos developers. Nuestro trabajo no es teclear solamente, tenemos que razonar la cosa primero. Si empezamos a teclear, ya todos sabemos que la cosa es más probable que salga mal. Entonces tenemos que entender qué es lo que queremos hacer, el por qué lo queremos hacer, ¿sí? Para poder después sentarnos a desarrollar. Y esto también se aplica a la hora de mentorizar, ¿sí? Tenemos que entender bien para qué es nuestra aplicación. Se supone que por eso, en principio, o la mayoría de las veces, los mentores o los que son referentes dentro de un equipo son los que más seniority tienen. ¿Por qué? Porque participan también en decisiones funcionales, en decisiones de negocio. Entonces tienen un contexto tanto técnico como funcional, hacen el match y a partir de ahí pueden dar un feedback, ¿sí? O pueden dar un concepto mucho más rico, ¿sí? Vale. Entonces, recuerden que no se trata, y esto para todos los ámbitos, no solamente para el tema de la automatización y de mentoría y tal y que sé yo, sino también de desarrollo, no se trata de usar más la IA por usarla más, sino de usarla bien. Entonces, volvemos al ejemplo de copiar sin entender, la misma cosa que hacíamos hace, ¿cuánto se le dé? 10 años, con Stack Overflow. O sea, copia y pega, no. Entiende primero, después lo haces. Tampoco automatizar por moda, ¿sí? Ojo con no dar el contexto completo, porque lo admito, también somos un poco
vago. Sí, o sea, vamos a agarrar y queremos que la IA con 3 líneas de prompt, pues la cosa haga milagro. No es así, ¿sí? Mientras más contexto y más detallado sea el contexto, pues mucho mejor. Y, por supuesto, nunca, gente, cuando estén mentorizando, cuando sean referentes de un equipo, ¿sí? Nunca ignoren al equipo o a sus decisiones o a sus opiniones, ¿sí? O sea, hay muchas veces que alguien que está recién egresado, que recién está entrando al mercado, nos puede dar ideas muy brillantes, o nos puede dar opciones muy innovadoras, que tenemos que considerar también como parte del equipo, porque más allá de que seamos el referente, eso no nos hace más que, nos hace con más experiencia y podemos liderar, pero hasta ahí, ¿sí? Hay gente que puede traer ideas muy, muy buenas, ¿vale? Y aquí hay una cosilla, ¿sí? Que quiero puntualizar, porque claro, aquí viene una pregunta bastante interesante. Antes que eso, recuerden que su código también comunica, por eso tenemos estándares a nivel de código, por eso tenemos linters, prettiers y demás. Tenemos una serie de estándares, perdón, que definimos como equipo para que el código comunique por nosotros y que el código sea homogéneo. Porque estos estándares tienen una razón de ser y con nosotros como mentores tenemos que cuidarlos porque la idea es que todo el sistema, todo el software se vea como si una sola persona lo escribió, no como si 10 psicópatas escribieron ahí una carta macabra. Disculpa, a lo loco. Entonces, ¿voy entrando? Sí. ¿Podemos ir cerrando? Sí. Esta y ya está. Entonces, explicar también siembra cultura técnica dentro del equipo y crecimiento técnico dentro del equipo, ¿sí? Recuerden también que la influencia nace del ejemplo. O sea, es una blasfemia que yo no aplique los mismos principios que se supone que yo te estoy corrigiendo, así que ojito con eso. Y por último, Pedro, tú me estás diciendo todo esto y me estás dando herramientas para liderar o tal. Ojo, esto no hace falta que tenga un puesto, un rol, ¿no? De, por ejemplo, Technical Leader o de Project Manager o de X, ¿sí? Pueden convertirse en referentes técnicos siendo desarrolladores dentro de su equipo, ¿vale? Entonces, ¿para qué me sirve? ¿No? Si no me van a dar un rol y con el rol una compensación económica mayor, ¿para qué me sirve esto? Pues por la misma razón, o para lo mismo que nos sirve hacer ejercicios o un side project después del trabajo, ¿no? A nivel técnico tenemos los ejercicios, tenemos el side project. A nivel de habilidades blandas, no las podemos desarrollar en solitario, tiene que ser en equipo. Entonces, para esto podemos implementar todo este tipo de cosas para tratar de convertirnos, si no en referentes, si no queremos ser referentes, pues en mejor developer dentro de un ámbito de equipo, ¿sí? Y por último, ya si escanean esa hermosura, ¿sí? Tienen un repositorio de GitHub con esta presentación, ¿vale? Y además esta presentación es un proyecto de Astro con Svelte. Se lo pueden clonar y cambian el contenido y tienen el slideshow con lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Creo que también acá mucho práctico para implementar. Sí. Tenemos muy poquito tiempo para hacer alguna pregunta por aquí. Bueno, muchas gracias por la charla. Me gustaría lanzarte la pregunta de cómo tú consigues un liderazgo técnico con todo lo que has propuesto y tal, sin matar la creatividad de los desarrolladores juniors que llegan ahí sin saber nada y también dicen, oye, yo quiero proponer esto, aunque me equivoque, aunque me pueda equivocar y tal. Vale, me gusta. A ver, para poder proponer, que esto es una cosa que también recomiendo mucho, cuando tú llegas a una empresa, para tú poder proponer, primero te tienes que acostumbrar y entender el por qué se trabaja como se trabaja. O sea, la mayoría de las decisiones técnicas, háblese de arquitectura, estándares y demás, se tomaron en muchas empresas hace años, porque en su momento se hizo un estudio, se hizo una razón de ser, y resulta que esas empresas, sobre todo las que tienen equipos de desarrollo distribuidos de más de una iniciativa, ¿sí?, necesitan ser homogéneos, así que se guían por esa Biblia. Entonces, antes de nada, yo le diría a la otra persona, o sea, precisamente para no matar la creatividad, les explicaría un poquillo el porqué de las cosas. O sea, entendiendo el porqué de las cosas, evitamos muchísimo conflicto. Entonces, bueno, mira, esto se hace así, aquí, por esta y esta razón. Ahora, siempre estar abierto a lo que tú dices, a propuestas, perdón, de cualquier desarrollador, sea junior o no, ¿vale? Y tratar de hacer una especie de puente. Dependiendo de la propuesta, ok, mira, lo podemos ubicar con los estándares de la empresa, lo podemos hacer un match aquí y podemos ver qué tan factible es. Tan factible dentro de la parte técnica como dentro del tiempo. Pues claro, ahí hay tiempo y presupuesto más lo que se pueda proponer, ¿sí? Pero sí, o sea, no se le trata de matar la creatividad, sino que se le trata también un poco de instruir, de que, bueno, mira, estos son los estándares, los tienes que cumplir porque sí, ¿vale? Pero puedes innovar dentro de este ámbito, ¿sí?
No sé si te respondo si está bien, si no. Restringir sin llegar a bloquear todas las posibilidades. Sí, que es lo mismo que hacen a nivel metodológico. Rapidillo, porque esto nos va a traumar ya a todos. A nivel metodológico, muchas empresas dicen, no, nosotros somos Agile. Brutal. ¿Por qué son Agile? Porque hacemos daily review y pare de contar. Vale. Y resulta ser que tú estás dentro de ese mismo marco que te lo impone el presupuesto y el tiempo. Entonces tienes un Agile Waterfall ahí medio chungo. Bueno, exactamente lo mismo, pero a nivel técnico. Tienes unos estándares que esos estándares pueden o no evolucionar dependiendo de la empresa. ¿Sí? Si evolucionan, genial, porque tú puedes ahí proponer cambios inclusive. Si no evolucionan, pues tienes el marco. Muchísimas gracias, A ustedes. Pedro. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Por favor. Muchas Bien. gracias. Y vamos a ir a un pequeño break. Bien. Luego va a haber más nerdearla, pero podemos ir a tomar un descansito por ahora.